Hola, amada familia en Cristo. Shalom Alejem a todos y cada uno de ustedes. Bienvenidos a esta transmisión, la cual estoy haciendo desde Culiacán, Sinaloa, México, en vivo, para mis canales que tengo en YouTube, los cuales ya ahí en este video te paso las ligas para que tú los sigas, te inscribas, les des like. Es gratis, totalmente gratis. También lo hago para mi página de Facebook, donde tú me puedes encontrar como Salvador Hernández. Quiero el día de hoy, que espero estén mega bendecidos en este hermoso día. Es un regalo de Dios, hay que disfrutarlo. Y quiero compartir con ustedes un devocional al cual yo le he titulado Entrando en la Tierra Prometida. Hay algo que a veces nos impide tener una buena relación con nuestro Dios. Y muchas de las veces pasa cuando tenemos nosotros ciertas circunstancias, cuando pasamos por las tribulaciones, los problemas, enfermedades, situaciones. Te lo digo porque a mí me ha pasado. Y hay veces que vemos y le pedimos a Dios y como que no, vemos como que Dios no nos escucha. No, vemos que se tarda en respondernos. Y es cuando a veces decimos, no, pues ya Dios no me escucha, ha de estar enojado conmigo, la verdad. Y se empieza a tener cierta, ¿cómo te diré? Incredulidad en Él, en el Señor. Pero déjame decirte que ese es un gran pecado que cometemos, porque es uno de los más grandes pecados que cometemos. ¿Por qué? Porque con nuestra incredulidad herimos en lo más profundo de su corazón a nuestro Dios. Sí, es pecado. Y vemos el ejemplo del pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba cerca de entrar a la tierra prometida. Como muchas de las veces nosotros estamos cerca de recibir de salir de la enfermedad, de salir de esa tribulación, pero a veces nuestra incredulidad es lo que ofende a Dios, como el pueblo de Israel ofendía a Dios y lo ofendió muchas veces. Ellos estaban a un paso de la tierra prometida, pero por su incredulidad, por su pecado, que era el único que tenían, los hizo vagar 40 años dando vueltas en el desierto, porque todo el tiempo se quejaban y llegaron incluso hasta adorar a ídolos, ¿verdad que sí? Nuestro caminar en Cristo debemos de entender que es difícil, no es fácil, pero debemos de tener la seguridad que Dios siempre está con nosotros, porque Él nos lo ha dejado bien claro en su palabra, y Él cumple todas las promesas que Él nos ha dejado. Él dice que Él estará contigo hasta el final de los tiempos. En Hebreos 5 también te dice que Él te sustentará y te llevará de su mano y te levantará y te protegerá en todo momento. Y Él es un varón.
Él cumple lo que te promete. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Verdad que sí? Y eso lo vemos, el ejemplo que te doy de Israel, lo podemos ver en Hebreos capítulo 3, en el versículo 19. Para los que dicen que no me baso en la palabra de Dios, Hebreos capítulo 3, en el versículo 19, el Señor nos deja bien claro y nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Por eso el Señor los trajo a vuelta y vuelta en el desierto, por incrédulos. Sí, cuando estaban a un paso de que ellos pudieran entrar a la tierra prometida, Dios se ofende. Dice en la traducción lenguaje actual, y en verdad no pudieron entrar en Canaán y descansar. ¿Por qué? Porque no confiaron en Dios. Nosotros, yo te he comentado muchas veces que lo principal para nosotros poder caminar a través de esas tribulaciones que tenemos que pasar, porque son parte de nuestro entrenamiento, es fortalecer precisamente a través de la tribulación nuestra emuná, que en hebreo significa nuestra fe. Fe. Y la fe viene de la mano de confianza. Emu, que también en hebreo significa confianza. Dice la palabra de Dios que Israel no confió en Dios, no creyeron. No, pero nomás nos trae a vuelta. Pues sí, por incrédulos. Y muchas de las veces nosotros también nos volvemos como el pueblo de Israel cuando atravesamos la tribulación, cuando pasamos por problemas, por situaciones, por escasez de economía, por enfermedades. A mí me ha pasado. Yo me he visto mucho, muy grave y le he pedido mucho a Dios en mi lecho y luego digo, no, pues creo que ya me abandonó. Pero lo que en realidad hace el Señor es que fortalezcamos esa fe, porque yo me aferro a esa fe y es cuando posteriormente veo cómo el Señor me levanta. Y vaya que me he visto muy enfermo. Hay veces que digo, se me acabó el corrido, como decimos aquí en México. Pero veo que después, más adelante, el Señor me levanta, como el día de hoy aquí estoy, gracias a la misericordia de mi Dios. Porque nuestra emuná debe de ser mucho, muy fuerte, y nuestra emu tremenda con el Señor. Nuestra fe y nuestra confianza debe ser plena, plena en el Señor. Yo les he leído lo que Pedro nos dice en su palabra, en la primera carta del apóstol Pedro, donde él nos dice en el capítulo 1, en el versículo del 6 al 7. Te lo voy a leer para que no nos quedemos
con nada, ¿verdad? Donde la palabra de Dios nos enseña y nos dice, el encabezado dice confianza, confiar en Dios. Emú, que en su palabra, en hebreo dice confiar. Dice en Hebreos en la primera carta del apóstol Pedro, nos dice en el versículo 6 al 7, por eso, aun cuando por algún tiempo tengan que pasar por muchos problemas y dificultades, alégrense, alégrense, porque la confianza que ustedes tienen en Dios es como el oro, sí, porque así como la calidad del oro se pone a prueba con el fuego, la confianza que ustedes tienen en Dios se pone a prueba con los problemas. Si ustedes pasan la prueba, su confianza será más valiosa que el oro, pues el oro se puede destruir. Y así, cuando Jesucristo aparezca, hablará bien de la confianza que ustedes tienen en Dios, porque una confianza que ha pasado por tantas pruebas merece ser muy alabada. Por eso, no debemos de cometer ese error que hicieron el pueblo de Israel. Canaán representa, un lugar de reposo, paz, fruto y seguridad, plenitud y satisfacción. Sí, todo lo que un creyente anhela, tener paz, reposo, fruto, seguridad, plenitud y satisfacción. Canaán representa también un lugar donde el Señor habla claramente a su pueblo, dirigiéndolos. Él los dirige, Él nos dice, este es el camino, anda en él, confía, ten fe, emuná, emu. Pero Israel no pudo entrar en la tierra prometida a causa de un pecado. ¿Cuál? La incredulidad. Por eso te decía al principio, es un gran pecado. Es un pecado muy fuerte. ¿Por qué? Porque ofendemos en lo más profundo en el corazón de Dios. Ese pecado no era adulterio. Y la escritura llama a los israelitas una generación adúltera. No era un desenfrenado divorcio. No. Jesús dijo que Moisés concedió divorcios a esa generación porque ellos eran muy duros de corazón. No era ira el pecado que ellos tenían, no era fornicación, no eran celos, no era pereza, no era ni murmuración, ni siquiera era su idolatría secreta que ellos tenían y profesaban. Sí, porque había muchos que profesaban la idolatría en secreto.
el pecado de incredulidad, déjame decirte, impedía que el pueblo de Dios pudiera entrar a Canaán, a la tierra prometida, como a nosotros también nos impide a veces recibir la bendición que ya está a la puerta, pero por nuestra incredulidad el Señor la para, porque Él se ofende. Así, el pecado de incredulidad impedía que el pueblo de Dios pudiera entrar a Canaán. Por lo tanto, Hebreos nos invita hoy, y nos lo deja bien claro el Señor, que es el que más bien nos invita hoy a seguir su palabra, que nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 11, donde Él nos dice en su palabra: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, para que ninguno caiga en ese semejante ejemplo de desobediencia. Te lo voy a leer para los que no para los que dicen que yo no me baso a la palabra de Dios, pues también te lo voy a leer en la traducción lenguaje actual, palabras más simples para que lo podamos entender mejor. Y Él nos dice, el Señor en su palabra, y nos dice: por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios. Escucha bien. Por eso, hagamos todo lo posible por obedecer a Dios, para que en ese día recibamos su descanso. No sigamos el ejemplo de los que no creyeron las buenas noticias, las buenas nuevas. Él nos está así diciendo: crean, procuren pues entrar en aquel reposo y no caigan en desobediencia. Te digo esto porque yo he sabido, amados hermanos, hermanas y amados que me ven y me escuchan, he sabido de muchos cristianos que decidieron tomar en serio su caminar con el Señor. Sí, determinaron ser más estudiosos en su palabra y ayunaron y oraron con una convicción renovada. Ellos dispusieron sus corazones a aferrarse a Dios en todas las situaciones de su vida. Sí, mientras yo observaba sus vidas, yo pensaba: de seguro toda su devoción hará que irradie el gozo. No podrán evitar reflejar la paz y el reposo de Dios. Sí, era lo que yo pensaba mientras los observaba casi diario. Decía: bueno, de seguro toda su devoción hará que irradien ese gozo. No podrán evitar reflejar la paz y reposo de Dios en ellos. Pero déjame decirte que demasiadas veces vi lo opuesto, que fue cierto. Muchos nunca entraron en el reposo prometido por Dios. Sí, todavía estaban inseguros, inquietos, cuestionando la guía de Dios y preocupados por su futuro. Ay, ¿qué va a ser de mí? Sí, demasiadas veces vi lo opuesto.
Y es real, porque todavía lo veo. Que muchos nunca entran en el reposo prometido por Dios, porque todavía están inseguros, inquietos, cuestionando la guía de Dios y preocupados por su futuro. Ay, ¿qué va a ser de mí? Es que se me viene, es que emuná, emu, fe y confianza en Dios. ¿Por qué? Ellos tenían una levadura habitual de incredulidad y todavía, y toda su devoción y actividades que hacían fueron infructuosas por esa simple, sencilla razón. Sí, aunque ellos se esforzaban en oración, ayunar, en la palabra, en seguir más o menos la palabra de Dios, era infructuoso. Ellos tenían una levadura habitual de incredulidad y toda su devoción y actividades que ellos hacían, pues eran infructuosas simplemente por ese pecado. El siervo creyente, déjame te digo, se aferra a la promesa del nuevo pacto de Dios. Sí, y esto el Señor nos lo deja ver bien claro en Ezequiel capítulo 36, versículo 27, donde el Señor nos pone bien claro en su palabra y nos dice: y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y guarden mis preceptos y que los pongan por obras. Él también se aferra a esta palabra y nos lo deja bien claro también en Jeremías capítulo 30, versículo 21, 30 y en el capítulo 31, versículo 9, donde Él nos dice en su palabra: y le haré llegar cerca y Él se acercará a mí y los haré andar junto a arroyos de aguas por caminos derechos en el cual no tropezarán. Aleluya, Cristo vive. Debemos de ser fieles al Señor. No caer como el pueblo de Israel en incredulidad, porque es un grave pecado. Te vuelvo a repetir. Por eso, confiemos en el Señor. Tengamos una fe bien cimentada en nuestras vidas. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay situaciones? Sí. Pero el Señor dice que Él siempre te sacará adelante. Él peleará tus batallas y siempre te daré la victoria. Mi pastor me decía, cuando estaba yo casi nuevito en el cristianismo, me decía, yo preguntaba: Señor, pastor, ¿por qué tengo tantos problemas? ¿Por qué tengo que pasar por tanta tribulación? Y él me dijo: mira, recuerda muy bien esto, y también te lo digo a ti, recuerda muy bien esto. Todos los días, cuando te levantes y abras tus ojitos, siempre vas a ver delante de ti un campo de batalla. Sí, pero es ahí precisamente donde entran las promesas
de la palabra de Dios, que siempre, siempre vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Aleluya, Cristo reina. ¿Verdad que sí? Les mando un fuerte abrazo, mis queridos hermanos y hermanas y amados que me ven y me escuchan, pidiéndole al Señor